Hola estudiantes, estamos ya en la clase 11 con la materia de física y el tema teoría cinética de los gases. Esta teoría establece que las moléculas de un gas están muy separadas y se mueven en línea recta hasta encontrarse con otras y colisionarse con ellas o con las paredes de un recipiente que las contiene. Como pueden ver aquí, las moléculas, a pesar de que se ven que se mueven aleatoriamente, no. Si nos fijamos en una sola, vemos que esta molécula pues se va a mover en línea recta. Eso es lo que nos dice esta teoría. La estructura de la materia con un enfoque clásico pues nos dice que se compone de átomos, de moléculas y obviamente pues estas moléculas o estos átomos generan sustancias puras en las cuales tenemos a los elementos y a los compuestos. Y los elementos pues tenemos metales y no metales y también los metaloides. En las mezclas tenemos homogéneas y heterogéneas en las cuales pues tienen los tres estados de agregación como son sólido, líquido y gaseoso. En el sólido pues las moléculas o los átomos se mueven como muy lentos porque solamente están vibrando y aparte porque están muy juntas. En el líquido se mueven un poquito más rápido porque su distancia entre ellas es un poquito más separada. Y ya en el gas, pues obviamente las moléculas o átomos ya están muy separados entre sí, pues se mueven de manera muy libre con velocidades pues muy grandes. Hay sustancias que son sólidas y líquidas al mismo tiempo, como podemos ver aquí en esta imagen, y entonces pues se ve muy raro, pero pues como que también fascina ver esta clase de fenómenos. El líquido, o más que nada la sustancia que podemos encontrar en la Tierra en sus tres estados de agregación de forma natural, es decir, sin que intervengan el ser humano para convertirlo, pues es el agua. El agua la podemos encontrar de forma sólida, de forma líquida y de forma pues gaseosa. Y al mismo tiempo, es decir, la podemos ver, por ejemplo, en el hielo cuando sacamos hielo de nuestro refrigerador o cuando vemos la nieve, cuando tenemos pues en lagos o el agua que sale de la llave de nuestras casas pues está de forma líquida y cuando podemos hervir pues esta agua pues vemos su vapor o que está en estado gaseoso. Estos tres tipos de formas en las que está la materia o los estados de agregación que así se les conoce, que es el gas, líquido y sólido, al momento de que tú pasas de un estado a otro se le conoce como transiciones o fases, que son deposición, solidificación, licuefacción, vaporización, fusión, sublimación, pero también tenemos lo que es la condensación, la vaporización, etcétera. Empezando con la fusión, que es la transición del paso de sólido a líquido, pues aquí obviamente este proceso es endotérmico, es decir, absorbe energía calorífica y la temperatura a la cual pues un sólido se funde se le conoce como punto de fusión. Cuando nosotros ponemos hielo, no es que sabes qué, quiero que enfriar mi bebida o lo que estoy tomando, pues no es que en realidad se enfríe, sino que más que nada el hielo absorbe el calor de este líquido y pues por eso es de que empieza a fusionarse con pues obviamente el líquido al cual sumergimos este hielo, como podemos ver aquí. Pues obviamente este hielo se fusiona. ¿Por qué? Pues porque aumentó su temperatura, porque esta temperatura la está absorbiendo del ambiente y por eso es de que se derrite. En la solidificación es un cambio exotérmico, es decir, se elimina energía en forma de calor y la temperatura a la cual un líquido se solidifica pues se le llama punto de solidificación o de congelación. Podemos tener como ejemplos la congelación del agua o la solidificación de un metal fundido. Como pueden ver aquí en estos ejemplos, pues obviamente se solidifica muy rápido esta agua porque pues le ponen ciertos elementos para que esto suceda. La siguiente transición es la vaporización, que pasa de líquido a gas o en este caso sería a vapor. Pero si lo conocemos como gasificación, pues es la cantidad de calor requerida, pues para que un líquido pase del estado gaseoso
Y pues obviamente esto significa mayor, pues que la energía que necesita para que esto suceda tiene que ser muy grande, ya que en el gas pues las moléculas se mueven con más rapidez que en el vapor, es decir, a pesar de que el vapor es una especie de gas, pero las moléculas no se mueven tan rápido como en el gas, y los espacios intermoleculares pues obviamente son más grandes en el gas que en el vapor. Es por eso pues que vemos aquí el vapor no se ve así tanto como gas, sino se ve como un poquito menos gaseoso, pero es una especie de gas que en este caso se llama vapor. La evaporización pues es cuando pasamos de líquido a vapor, que también es una especie de pues como de gas, y pues ocurre lo que ya habíamos dicho, que necesita una cierta cantidad de energía para que esto pueda suceder. En la evaporización, pues la temperatura a la cual hierve este líquido se le llama pues punto de ebullición, como por ejemplo pues la evaporación del agua. Otro fenómeno es la condensación, y esto se da por enfriamiento o pérdida de calor, y el vapor pues obviamente se convierte en líquido en el punto de condensación. Esto sucede pues, o lo podemos observar en la formación de escarcha o en la formación del vapor en las ventanas de nuestro auto o de nuestra casa, donde vemos así como una película que como que hace como borroso, pero que escurren las gotitas porque pues obviamente se está condensando ese vapor. La licuefacción pues es la transición del gas a líquido, y pues no solo se requiere de disminuir la temperatura para que la energía cinética se reduzca. ¿Qué energía cinética? Pues la de las moléculas, porque tienen una velocidad, sino que además se requiere de otro factor que ayude a cortar esta distancia entre las moléculas, y esto es la presión. Por ejemplo, la licuefacción del dióxido de carbono o del gas LP, por eso que dicen gas licuado, es precisamente porque ese gas lo convirtieron en líquido para que nos lo puedan vender en los tanques. En los tanques este gas viene líquido porque tiene esta licuefacción, y cuando nosotros lo usamos, pues entonces se vuelve a convertir a gaseoso, pero para que este gas se haya convertido pues en líquido, pues tuvieron que aumentar la presión. La otra transición es la sublimación, que es el paso de sólido a gaseoso, y pues estos sólidos que tienen la propiedad de cambiar de forma directamente al estado gaseoso sin pasar por el estado líquido, pues es como el hielo seco o la naftalina, que generalmente se usan en las pastillas de los baños para que desprendan un cierto aroma agradable. Y pues como no requieren de pasar por el estado líquido, pues las pastillas se ponen de forma sólida, y entonces vemos que como que se van reduciendo su tamaño al pasar los días. Pues es por esto, ¿no? Porque se están echando o formando gas al estar en estado sólido. Otro de los fenómenos de estas transiciones pues es la deposición, que es el paso del estado gaseoso al sólido sin pasar por el líquido, y pues obviamente esto es muy difícil de lograr debido a que requiere de un enfriamiento muy brusco y a presiones muy elevadas. Y pues para la formación del hielo seco, el dióxido de carbono pues debe ser enfriado a gran presión para que éste se convierta pues en sólido. Y pues un ejemplo de esto pues es cuando usamos un imán que se conoce como magnetrón y le aplicas un voltaje muy alto. Obviamente esto tiene que estar al alto vacío, y entonces se empiezan a desprender las moléculas o los átomos de un elemento y van cayendo con una especie de lluvia pero sólida, y se depositan en un material. Un ejemplo de esto pues son los discos compactos DVD o los Blu-ray, porque pues esa película como brillosa que nosotros vemos pues no es otra cosa más que la deposición de un metal que fue cayendo en esta placa pues como de PVC o de plástico, pues para que pueda tener un almacenaje, ¿no? La cantidad o capacidad de almacenaje de estos elementos o de estos discos pues depende
pues del tipo de deposición que le hagas y del tipo de metales que tú uses para tales efectos. Por lo tanto, estos fueron las transiciones de los estados de agregación de la materia, así como la teoría cinética de los gases ideales. En el próximo video veremos ya las ecuaciones que nos genera esta teoría. Pero antes que nada, pues quiero pedirles que se suscriban, denle like, compartan el video y recuerden que el conocimiento no sirve si no se comparte y si no se tiene un propósito. Nos vemos en el siguiente video.